Hola mis viajeros y viajeras, amantes del turismo y de la cultura, ¿cómo están? Espero que muy bien, como debe de ser. Te saluda Rosa, tu servidora de RCM Turismo y Cultura. Y bien, iniciaremos el recorrido a una de las más enigmáticas obras de la humanidad, de suma importancia y de gran valor histórico y cultural, que después de Machu Picchu es el segundo destino turístico más frecuentado, más visitado en el Perú, en una de las zonas más áridas del mundo. Se trata nada más y nada menos que los geoglifos o las líneas de Nazca. Estas se encuentran, como se sabe, en Sudamérica, en mi amado país, Perú, en el departamento de Ica, en la costa centro-sur del Perú, principalmente sobre una meseta desértica, entre los valles o pampas de Ingenio, Palpa, Socos, San José y Jumana y Nazca, a una altitud de 588 metros sobre el nivel del mar. Aquí dentro de la avioneta, listos para sobrevolar sobre los majestuosos geoglifos o líneas de Nazca. Estas están a 25 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Nazca, que son como 20 minutos aproximadamente en auto, en la carretera Panamericana Sur. Cubren una llanura de 520 kilómetros cuadrados. Una idea es del tamaño de la ciudad metrópoli de Lima. Es un paisaje altamente simbólico, ritual, social y cultural que permanece visible hasta el día de hoy. Aquí se encuentran más de 400 líneas geométricas, entre triángulos, rectángulos, cuadrángulos, trapecios y más de 14.000 líneas rectas marcados en la tierra, así como también líneas zigzag y espiral, y más de 70 geoglifos entre zoomorfos, antropomorfos y fitomorfos. Y aquí el geoglifo de la ballena. ¿Y a qué se le llama geoglifo? Geo es igual a tierra y glifo es igual a grabado. Esto quiere decir un geoglifo es un trazado en la tierra. Y en este caso, ¿qué representa el geoglifo de la ballena? La ballena representa una gran divinidad marina y estas están representadas dentro de las cerámicas pertenecientes a esta cultura nazca, que lo veremos posteriormente. Seguido observamos el geoglifo del cóndor. El cóndor de 135 metros aproximadamente apunta hacia el sol, que se fija cada año durante el solsticio de verano. Seguido el papagayo o el oro, que no se tienen muchas referencias de este geoglifo. Seguido el llamado astronauta. ¿Qué representa el astronauta? El astronauta, de 32 metros de longitud aproximadamente, es un geoglifo que no tiene relación con las demás. Fue diseñado sobre la falda de un pequeño cerro y no sobre la superficie del desierto. Su cuerpo está orientado hacia el sur y, según la científica doctora María Reich, no representa a un astronauta, sino a un chamán o sacerdote nazca. Es decir, a alguien con poderes mágicos, quien podría predecir si el tiempo por venir sería bueno o malo, aunque también se le llama el hombre búho debido a sus enormes ojos, o también a un antiguo pescador que era muy importante en la economía de la cultura nazca, porque se ve como si estuviera sosteniendo una red de pescar. En realidad, este geoglifo sigue siendo un misterio para muchos investigadores. Ahora la pregunta es, ¿quiénes hicieron los geoglifos o líneas de Nazca y cuál es su antigüedad? Lo hicieron nada más y nada menos que la cultura nazca.
Algunas otras líneas y geoglifos fueron hechas por sus antecesores, como la cultura Paracas. Por ende, la antigüedad específica de la cultura Nazca sería 2000 años de antigüedad, más 600 años con la convivencia con la cultura Paracas. ¿Cómo han sido hechas los geoglifos de Nazca? Según las excavaciones, se han encontrado estacas que pudo haberse usado como poste central, así como también se han encontrado cordeles y ensayos de figuras. Entonces, los nazcas ataban una cuerda a un poste central, la que se enrollaba alrededor del palo que otro arrastraba como un arado. Al desenrollarse la cuerda, se trazaba en el suelo una espiral creciente. En el interior del surco, los otros hombres nazquenses retiraban las piedras de cada línea para dejar al descubierto el suelo más claro. Tomar en cuenta que la superficie posee una ligera capa oscura, que es por el clima, y al arar o excavar el suelo o el cascazo rojizo del desierto de 30 centímetros, se iban eliminando sedimentos oxidados y a la vez se dejaba ver el subsuelo de una tonalidad amarillenta de color más claro, lográndose así el contraste visual de la silueta de los geoglifos y líneas. ¿Por qué no se pueden borrar con el pasar de los siglos? ¿O por qué el viento no borra los geoglifos o líneas de Nazca? Por el factor clima del lugar. Nazca es una de las zonas más secas del mundo, lo que favorece la conservación de los geoglifos y líneas. Y porque el viento no son suficientemente fuertes para hacerlo, y tampoco llueve, y cuando llueve es garúa y es como 2 veces al año. ¿De qué se trataba? ¿Qué representaban o para qué servía? Se trataba de un calendario más grande del mundo, de una especie de observatorio astronómico cuya principal función era identificar las estaciones, como la llegada del invierno, del verano, distinguir cuándo ocurrían los periodos favorables para la cosecha y cuándo sobrevenía el tiempo de sequía, ya que era de suma importancia los sucesos relacionados con sus actividades productivas como la agricultura. ¿Qué reconocimiento tienen las líneas o geoglifos de Nazca? Las líneas de Nazca y geoglifos de Pampas de Jumana fueron declaradas como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 17 de diciembre de 1994, señalando que ellas son el grupo de geoglifos más destacados del mundo y son incomparables en extensión, precisión geométrica, magnitud, cantidad, tamaño y diversidad con cualquier otro trabajo similar en el mundo. Posteriormente fuimos al mirador metálico de Nazca. Recuerda que puedes apreciar los geoglifos o líneas de Nazca de 2 maneras. Uno, desde este mirador donde me encuentro, de 12 metros de altura aproximadamente. Puedes apreciar los grandiosos geoglifos de Jipata, que pertenece a la cultura Paracas. Ahí está el dios Paracas y quienes lo acompañan son su corte. Toma en cuenta que los geoglifos de la cultura Paracas fueron hechos sobre laderas y superficies inclinadas, y la cultura Nazca fueron hechas principalmente sobre superficies planas. Y 2, como lo acabamos de hacer, sobrevolando en avioneta para así apreciar los geoglifos y las líneas de Nazca en toda su dimensión y plenitud.
Ahí abajo nos está esperando nuestro conductor para seguir con el recorrido. Seguido, fuimos al cerrito, a la colina o mirador natural donde justo estábamos observando cuando el sol se ocultaba. ¡Qué hermoso cielo!, como puedes observar. Y la otra pregunta es, ¿quién descubrió o quiénes fueron sus primeros estudiosos de los geoglifos o las líneas de Nazca? Bien, sus primeros estudiosos fueron, se dice que la primera referencia a dichas figuras pertenece al conquistador Pedro Cieza de León en 1547. Dice que este vio señales en algunas partes del desierto que circunda Nazca, y después el corregidor Luis Monzón quiso darles un sentido y escribió en 1568 que las líneas eran carreteras. Seguido fue visto por los pilotos militares y civiles peruanos. Seguido por los arqueólogos Julio César Tello y Toribio Cespe, quienes realizaron la primera investigación científica sobre las líneas. Tello decía que se trataba de simples caminos. Prosigue el historiador estadounidense John Rowe, quien las considera centros de adoración, y su discípulo, el matemático Max Uhle, que dedicó 60 años al estudio de los geoglifos, aventuró la hipótesis de que dichos dibujos tenían un significado esencial y que podría tratarse de un gigantesco calendario. Y en el año 1927 fue Paul Kosok, antropólogo norteamericano, fue quien las descubrió oficialmente y determinó mediante la técnica del carbono 14 su antigüedad y que las líneas eran signos calendarios y astronómicos. Llamó a los geoglifos y líneas el calendario astronómico, el calendario de mayor escala en el mundo. Y posteriormente, por supuesto, la científica alemana peruana María Reich, que siguió las investigaciones a profundidad sobre las líneas y geoglifos de Nazca, dedicando 50 años de su vida al estudio, conservación y difusión de este legado de la cultura nazca. Posteriormente fuimos a los acueductos de Cantayoc, que son una avanzada tecnología e ingeniería hidráulica de la cultura nazca en una región intensamente árida. Es una impresionante red de acueductos, canales y pozos que les permitía abastecer de agua permanentemente a sus tierras de cultivo. A este conjunto de acueductos, canales y pozos se les denomina puquios, del quechua puquiu, que significa fuente, manantial o pozo, y que se han encontrado más de 40, la mayoría en uso actualmente. Seguido visitamos el centro ceremonial Caguachi. El yacimiento de Caguachi era un centro ceremonial de la cultura nazca a orillas del Río Grande, a 28 kilómetros aproximadamente de la ciudad del mismo nombre y cerca de los geoglifos o líneas de Nazca. Su nombre significa lugar donde viven los videntes y fue muy probablemente la capital del estado, puesto que además de las casas de viviendas, habían edificios públicos que cumplían funciones ceremoniales, de culto y también administrativas. Señor, y luego en el trayecto al cementerio de Chauchilla, hicimos una parada para comer el rico y refrescante fruto de la tuna, colectado por nuestro grandioso y amable guía de la zona. Muy bueno. ¿Está rico? Sí. ¿Fresca? Sí. Bien. Entonces ya conoce usted la planta tuna. Sí. Muy bien. La planta está fea y la fruta. Sí.
ya semilla. Bueno, No, pero se aprovecho. come todo. Claro, con semilla y todo. Tú sabes que esta fruta es muy bueno comerlo en ayuno, en la mañana, muy temprano. Y es muy bueno para el estómago. Yo le decía, vamos a comer fruta. Ah, vamos a ir al mercado de frutas. Se le cayó. Gracias. Llegamos al cementerio o necrópolis de Chauchilla. Se puede decir que es uno de los sitios arqueológicos peruanos en el que las momias se pueden ver en sus tumbas originales. Ubicado a 30 kilómetros aproximadamente al sur de la ciudad de Nazca, y desde 1997 la zona está protegida y se ha convertido en un sitio arqueológico oficial. Contiene cerámica y momias preincaicas, es decir, se trata de una necrópolis de la época preincaica. Algunas fuentes la relacionan con la cultura Wari y otras con la cultura Nazca. En el cementerio se pueden ver restos de fragmentos de cerámica, textiles, así como de momias. Las momias están en un buen estado de conservación a pesar de su antigüedad, y en muchas de ellas se pueden ver aún restos de cabellos e incluso algo de piel. La conservación ha sido posible en parte gracias al clima árido del desierto de Nazca, en el que se encuentra enclavado el cementerio. Y por supuesto también visitamos, como puedes observar, el Museo Municipal de Nazca. Un aspecto impresionante de la cultura nazca es el arte de su cerámica policromada, donde empleaban hasta 7-8 colores aproximadamente con figuras de hombres, animales, plantas, frutas, platos, vasos, ollas esféricas, entre otros. Está el huaco con la escultórica orca mítica, portando una cabeza trofeo. En muchas de estas cerámicas se representan a hombres mutilados. Esta cerámica fue muy elaborada. Su forma más típica es que lo hacían de forma globulares, de forma de globo, sobre todo en la base, y suelen tener una asa puente, como por ejemplo son los cántaros globulares con 2 picos cilíndricos unidos por una asa puente. Y se puede decir que ninguna cerámica superó a la cultura nazca en la variedad y belleza de sus hermosos colores. Seguido visitamos la Casa Museo María Reich. ¿Y quién es María Reich? Esta reconocida mujer nació en Alemania, se nacionalizó en Perú y murió en este país. Estudió arqueología, geografía, física y matemática. Lo más importante que hizo esta científica fue dar a conocer los geoglifos y las líneas de Nazca, ya que dedicó 50 años aproximadamente de su vida a investigar, a entender, a estudiar y a proteger de día y de noche con mucha valentía los geoglifos. Conocida en Perú como la Dama de Nazca, y es ella quien profundizó y dio valor a los geoglifos y a las líneas de Nazca a los ojos del mundo entero. Así que aquellas hipótesis o mitos sobre los geoglifos o la línea de Nazca que eran utilizadas como caminos rituales, que dice que son señales y pistas de aterrizaje de seres vivos para naves extraterrestres, que los nazcas sabían construir globos para volar y hacer las figuras y geoglifos. Digamos, descartemos todos estos mitos sobre los geoglifos y las líneas de Nazca, porque son solo hipótesis que carecen de argumento científico, no tienen ningún valor académico. Y lo que me queda por sugerirte es: visita Nazca, visita los geoglifos o las líneas de Nazca, ya que están a tan solo 7 horas de la ciudad de Lima. Te sugiero que para una mejor organización y planificación de tu viaje también puedes tomar el servicio de las agencias de viajes o turoperadoras que estarán a tu disposición. Y no olvides de suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones para que así estés al tanto a cuando llegue un nuevo video, y a la vez
Al mismo tiempo, estás valorando mi trabajo. Nos vemos en el siguiente video con RCM Turismo y Cultura. Chau, chau.